Buena tarde, familia. Bueno, yo creo que podríamos ir escuchando la primera alabanza que nos comparte el tío Lalo mientras esperamos a ver quién más se conecta. ¿Listo? Ángeles alrededor, mi deleite está en saber que eres el Rey vencedor, mi ayuda y mi defensa, Salvador y amigo fiel. Por tu gracia viviré para adorar, declarando tu grandeza, ante ti me postraré. En tu presencia el miedo cae, eres el Rey vencedor. Que tu gloria llene el templo y sobreabunde tu poder. Por tu gracia viviré para adorar. Aleluya, eres vencedor, eres vencedor. Aleluya, Jesús del mundo, eres eres el vencedor. Jesús, tú intercedes por nosotros y al perdido alcanzarás. Tú jamás serás vencido. Eres el Rey vencedor. Eres Cristo el Mesías. Esperanza tú nos das. Por tu gracia viviré para adorar. Aleluya, eres vencedor, eres vencedor. Aleluya, Jesús del mundo,
más no pudo contenerte. Eres el rey vencedor. Hola, Lalito. Buenas tardes. Tiene silencio, tío Lalo. Buenas tardes para todos. Hola, Carlitos. Hola, Mayrita. Hola, tío Lalo. ¿Qué más, Mauro? Buenas tardes, Martica, a todos. Buenas tardes, Carlitos. Gracias, tío Lalo, por esas alabanzas tan bonitas. Bueno, hoy vamos a escuchar la quinta bienaventuranza. Es la bienaventurados los misericordiosos. Entonces vamos a aprender a ver qué es misericordia. Tío Lalo, si nos colabora, por favor, con la oración. Dios le bendiga, Mauricio. Muchas gracias. A todos, familia, Carlitos, a todos, Dios les bendiga. Amén. Bueno. En Génesis 49, 22, dice: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción, con la guía y con la llenura del Espíritu Santo. Dice: Ramá fructífera es José, ramá fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Toda la gloria es para ti, Padre. La gloria y la honra siempre es para ti. Eres mi Rey, eres el vencedor, eres mi Salvador, Señor. Gracias, glorioso Rey. Gracias, Señor Jesucristo. Eres el Todopoderoso. Eres el vencedor, eres el Rey de gloria en este mundo, Señor. No hay ninguno como ti. Tú eres el Todopoderoso, tu nombre es sin igual, Padre de la gloria. Tu nombre tiene poder, tu nombre tiene autoridad, Padre mío, acá en la tierra y en los cielos, Señor. Amén. Toda la gloria es para ti. Espíritu Santo, Espíritu de gloria, muévete en estas familias, muévete en los que están conectados, Espíritu Santo. Toma el control, llena de gloria, llena de vida. Espíritu Santo, llena el alma, llena el corazón, llena los hogares de tu presencia, Espíritu Santo. Manifiesta la gloria tuya, Espíritu Santo. Toma el control de la tierra, Espíritu de Dios. Muévete en las naciones, glorioso Espíritu Santo. Trae tu reino de gloria, Espíritu Santo, a esta tierra. Trae tu reino de gloria, Espíritu Santo, a cada hogar. Trae tu reino de gloria, Espíritu Santo, al alma, al corazón, a la mente, a la voluntad, a las emociones. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu gloria, más de tu poder. Manifiesta lo grande tuyo, manifiesta lo glorioso tuyo, poderoso Espíritu Santo. Aumentanos la fe, Espíritu Santo.
Blinda tu gloria en nuestras vidas, Espíritu de Dios. Arrópanos con tu presencia, Espíritu Santo. Toma el control, glorifícate grandemente, poderoso Espíritu Santo. Gracias, Padre precioso, porque eres bueno. Gracias por esta tarde. Gracias, Padre de la gloria, por lo que nos vas a enseñar. Gracias, Padre precioso. Espíritu Santo, glorifícate grandemente, levanta y glorifícate con poder y gloria, más unción, más gloria, más poder, más palabra al pastor Yarocle. Dios le bendiga, Padre, glorifícate grandemente en esa familia. La gloria de Dios sea con poder y gloria, más en ellos, Señor, más de tu presencia en ellos, más en el pastor David, más Espíritu de Dios, más glorifícate, más Espíritu de Dios en Mauro, en estas familias, en estos hogares, más función, más gloria, más poder, más de la mente de Cristo, más de lo tuyo, Señor Jesucristo, más de la naturaleza tuya. La amamos, la necesitamos. Tenemos hambre de tu naturaleza, tenemos hambre de tu gloria, tenemos hambre de tus decisiones. Tus planes nos gobiernen, tus decisiones nos gobiernen en el glorioso nombre tuyo, Señor Jesucristo. Y vamos en contra del mal. Las puertas del mal se cierran, las puertas del diablo se cierran, las puertas de Satanás se cierran, las puertas de las tinieblas se cierran, Padre, porque tú eres el Rey vencedor, tú eres el Rey de gloria, Padre, en la tierra, tú eres el Rey de gloria en los cielos, Padre. Tu reino, tu gloria gobierne, Señor, para la gloria tuya, Padre, para la gloria y para la honra tuya, mi Rey, mi Señor, mi Padre celestial, mi Señor Jesús. Gracias, Señor mío, gracias, mi Rey mío, gracias, precioso Salvador, gracias, divino Maestro, eres precioso. Espíritu Santo, glorifícate, más de tu gloria, más de tu reino. Gracias, Espíritu Santo. Blinda, Espíritu de Dios, nuestros hogares, blinda nuestras familias, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor mío, gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gracias, tío Lalo. Bueno, vamos a escuchar entonces atentos este mensaje, el número 5 de las bienaventuranzas. Querido público televidente y miembros de las más de 6.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo que están viendo este servicio vía satélite, por internet y por la televisión, o que lo están escuchando por cintas de audio, miembros de los santuarios locales y niños de la escuela dominical. Este es el quinto mensaje sobre las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En el diccionario, la definición de la palabra misericordia es virtud que inclina el ánimo a compadecerse de las miserias y tribulaciones de los demás. La misericordia a la que Dios se refiere es similar a la bondad de los 9 frutos del Espíritu Santo. Bondad, en resumen, es el corazón que no entra en conflicto, ni contiende, ni se queja, ni es el que quiebra la caña cascada, ni el que apaga el pabilo que humea, como está descrito en Mateo capítulo 12, versículos 19 y 20. Este es el corazón de nuestro Señor. Si la caña está cascada, entonces no sirve. Podría incluso afectar en forma negativa a las otras cañas. Por tanto, debe ser rota. Si no se apaga un pabilo que humea, solo echará humo y olerá mal. Por eso lo apagamos. Sin embargo, el Señor no rompe la caña cascada ni apaga el pabilo que humea. Por esa razón, nuestro Señor aconsejó y procuró comprender hasta el final a Judas Iscariote, quien luego lo vendería. Después de dar el fruto de la bondad, cuando el acto de bondad sale juntamente con la disciplina, a esto llamamos misericordia. Permítanme explicarles brevemente la diferencia entre los frutos del Espíritu y las bienaventuranzas. Los frutos del Espíritu se dan cuando nuestro corazón produce cada aspecto de la verdad como un fruto, mientras que las bienaventuranzas están para poner en práctica los frutos del Espíritu que nacen en nuestro corazón. Así que cuando ponemos los frutos del Espíritu en acción, somos bendecidos. Por eso, las bienaventuranzas se dividen en 8 bendiciones
que podemos recibir. De esta manera, recibimos las bendiciones que Dios Padre nos da en cada momento de nuestras vidas. Cuando el fruto de la bondad nace en nuestro corazón y se muestra en un hecho concreto, eso es tener misericordia y puede manifestarse en tres diferentes maneras. La primera es la misericordia del perdón. Les dije que la bondad es el corazón del Señor, que no contiende ni se queja, ni quiebra la caña cascada, ni apaga el pabilo que humea. Más específicamente, no romper una caña cascada es soportar a una persona, aun cuando sus acciones sean malas. Si su conciencia no está cauterizada como el hierro caliente, todavía tendrá una oportunidad para salvarse. Es no castigar inmediatamente a alguien que obra con maldad. Más bien, debe soportarlo hasta que alcance la salvación. De igual manera, no apagar el pabilo que humea es no abandonar de golpe a los hijos de Dios que han recibido el Espíritu Santo, pero que aún no viven en la verdad. Es el corazón del Señor que toleremos y guiemos incluso a aquellos que aún pecan, para que puedan aferrarse al Espíritu Santo y sean transformados por la verdad. Misericordia es comprender, perdonar y guiar por el camino de la verdad con el corazón del Señor, incluso a los que actúan con maldad en su contra. Es no buscar su propio beneficio, sino ponerse en el lugar de los demás y buscar el beneficio de ellos, y así poder comprenderlos y mostrar misericordia hacia ellos. Estimado público, los misericordiosos recibirán misericordia. Esto quiere decir que recibirán la misericordia de Dios, al igual que sucedió con el rey Ezequías, quien hizo lo bueno ante Dios cuando se le dijo que iba a morir. Dios le prolongó la vida 15 años más luego que el rey se arrepintiera y orara. Nosotros, los que creemos en Jesucristo, ya hemos recibido la gran misericordia de Dios. Si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros y no nos hubiera perdonado, hubiéramos ido al infierno y hubiéramos sufrido para siempre allí. Sin embargo, hemos sido perdonados y somos salvos sin haber pagado precio alguno, sino tan solo por haber creído en Jesucristo como el único Hijo de Dios. Incluso si algunos creyentes lastiman el corazón de Dios pecando, Él siempre estará esperando a que se arrepienta y regrese, así como el Padre esperaba al Hijo pródigo. Si tan solo se aleja del pecado y se arrepiente de todo corazón y restaura su comunión con Dios, Él jamás le dirá, me has decepcionado, ni tampoco le increpará diciendo, has cometido todos estos pecados. Tan solo le dirá que ha borrado de su memoria sus iniquidades tanto como el este queda lejos del oeste. Ustedes saben, el este nunca se puede juntar con el oeste. Están tan lejos el uno del otro que sus límites no se pueden ver. Sus pecados estarán tan lejos de la memoria de Dios como el este queda lejos del oeste. Por cierto, la oración del Padre Nuestro cita, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Únicamente cuando mostramos misericordia con los que han pecado contra nosotros, podremos pedir a Dios que tenga misericordia de nosotros. Si no podemos perdonar a nuestros hermanos, ni podemos mostrar misericordia hacia ellos, y aún así repetimos el Padre Nuestro todos los días, estaríamos burlándonos de Dios, porque solo estaríamos repitiendo de labios palabras vanas y vacías. Hay un ejemplo de esto en Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. Pedro le preguntó a Jesús, Señor,
¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro estaba preguntando con un corazón tan amplio y receptivo como el mar. Continuó el pasaje. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. No solo debemos perdonar un par de veces, llevando la cuenta de cuántas veces perdonamos a los demás, sino más bien debemos perdonar y mostrar una misericordia ilimitada. Luego, Jesús narró una parábola. Un siervo debía a su amo 10,000 talentos y no tenía manera de pagarlos. Por eso iba a vender todas sus posesiones y también a su esposa e hijos. Sin embargo, cuando pidió misericordia a su señor, éste tuvo compasión y le perdonó toda su deuda. Pero saliendo el siervo, se encontró con uno de sus consiervos, quien le debía 100 denarios. Tomándolo, comenzó a golpearlo, diciendo, «Págame lo que me debes». Y lo echó en la cárcel hasta que le pagara todo lo que le debía. Al cambio actual, al siervo se le había perdonado más de $1 billón. Sin embargo, él había metido a la cárcel a quien le debía solo $2,000. El amo se enteró de esto, se enojó contra su siervo y lo mandó llamar nuevamente. Y le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me lo rogaste. ¿No deberías tú también haber tenido misericordia de tu consiervo como yo la tuve contigo?» Y luego lo echó a la cárcel. Jesús relató esta parábola y concluyó en Mateo capítulo 18, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no perdonamos a nuestros hermanos de todo corazón, Dios tampoco nos perdonará. Si no perdona, Dios tampoco lo perdonará cuando peque. Hay mucha gente que levanta muros de pecado contra Dios. ¿Por qué Dios no responde a sus oraciones? Usted no perdona a los que han pecado contra usted. Y aún así se atreve a pedir, «Padre, por favor, responde a mis oraciones». Hay una razón por la cual Dios no le responde. No hay respuesta porque hay un muro entre usted y Dios. Todo se cumple tal como la palabra de Dios lo dice. Te será hecho tal como creíste. Si pedimos, Él nos dará. Si buscamos y llamamos, se nos abrirá. De esta manera se cumple la palabra del Padre. Es simplemente que tiene algún pecado y, por esa razón, no puede recibir ninguna respuesta. Hermanos y amigos, todos éramos pecadores que teníamos que ir a parar al lago de fuego. Sin embargo, hemos sido justificados únicamente por la cruz de Jesucristo. Así que, si no podemos perdonar y en lugar de ello odiamos, juzgamos y condenamos los pequeños errores de nuestros hermanos, ¿se imaginan la vergüenza que sentiremos ante Dios? Santiago capítulo 2, versículo 13 dice, «Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia». Qué espantoso es esto. La misericordia triunfa sobre el juicio. Si vemos una paja en el ojo de un hermano, quiere decir que tenemos un tronco en nuestro propio ojo. Amigos y hermanos, ¿pueden ver la paja en el ojo de su hermano? Entonces quiere decir que usted tiene una viga en el suyo. Esa es la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. Hay muchos hermanos en la iglesia con diferentes niveles de fe. Algunos están en el primer nivel, otros en el segundo y otros en el tercer o en el cuarto nivel de fe. No estoy buscando fallas ni la paja en otros, ni tampoco las quiero ver. Entonces, ¿por qué algunos de ustedes ven tan claramente la paja en el ojo de su hermano? Si es así,
entonces ahora podrá darse cuenta que usted tiene un tronco en su propio ojo. Hay quienes hacen tanta maldad que no pueden ser perdonados. A veces, incluso hermanos en la fe actúan con tal maldad que ocasionan grandes dificultades. Tal vez por eso podría llegar a decepcionarse mucho, porque la persona que le hizo daño no era alguien del mundo, sino un hermano en la fe. Por ejemplo, supongamos que un hermano comenta abiertamente sus errores con todo el mundo, lo difama y lo odia sin razón alguna. Digamos que un hermano en la fe le hiciera esto. Imaginen que tratara de avergonzarlo enfrente de mucha gente, usando sus propias palabras y diciendo lo que ha hecho. O que alguien le haya pedido prestado una gran suma de dinero y no le paga. Y por eso usted podría enfrentar un grave problema. O porque alguien que no hizo lo que se suponía debía hacer, usted podría resultar perjudicado por ello. Si en estas situaciones usted tuviera misericordia, no odiaría ni tendría resentimiento contra esa persona. Desde luego, oraría por él para que Dios cambie su actitud por medio de la verdad. Mirando el pasado, desde el momento en que se inauguró esta iglesia, ha habido diferentes clases de hermanos. Algunos me provocaban sin razón alguna y engañaban a otros hermanos. Otros no eran honestos en sus finanzas y causaban problemas a los demás miembros. Ha habido trabajadores perezosos que no cumplían con su labor y líderes que ocasionaban dificultades en la iglesia. Nunca he reprendido ni mencionado a nadie desde el púlpito que hiciera esas cosas que dañaron a la iglesia. Incluso algunos diáconos, aun cuando eran siervos de Dios, hablaban mal de otros diáconos y otras cosas parecidas. Eventualmente, esto se convertía en un problema que causaba división entre los hermanos. Incluso cuando veía a esas personas, solo tenía que esperar y sobrellevarlas, ya que si no podían ni querían recibir mi consejo, ni aceptar la reconvención, se hubieran ido de la iglesia. Si estaban dispuestos a escuchar, les hablaba. Sin embargo, si no podían recibir la amonestación y tropezaban a causa de ella, tenía que esperar y tratar con ellos hasta que cambiaran. Tenía que esperar para que esa alma no fuera abandonada por Dios. Por cierto, no estoy diciendo que deba ignorar los errores de los demás. Debe ser capaz de discernir con la palabra de Dios y enseñarles con la verdad para que entiendan. En los 20 años de historia de nuestra iglesia han habido muchos ministros y levitas y algunos incluso han dejado la iglesia. Ellos ni siquiera cumplían con su labor, pero se fueron de la iglesia. Algunos se iban debido a algún disgusto o porque no les gustaba su labor en la iglesia. Algunos ministros dejaban la iglesia solo porque se les cambió de cargo. Otros se iban sin razón alguna y otros se fueron porque no querían cumplir con su deber. Algunos de ellos de pronto se aparecían después de haberse ido. Otros regresaban después de 1 o 2 años o luego de unos meses. Se arrepentían y regresaban. Cada vez que regresaban yo sentía que había encontrado a mis hijos que se habían perdido. Era como si mis hijos muertos hubieran vuelto a la vida, y cuando los veo volver me siento muy feliz porque los quiero mucho. Jamás pienso, me traicionaron y ahora se aparecen de nuevo. No, nunca les reclamo nada y solo dejo que retomen su trabajo otra vez. Este es el corazón misericordioso del Señor. Nuestro Señor dice que el hijo pródigo, al recibir la herencia de sus padres, se fue a tierras lejanas y desperdició allí todo su dinero. Era una herencia preciosa y muy valiosa de su padre, y luego no tenía ni para comer. En ese momento, ¿cómo recibió el padre a su hijo? No le dijo, desperdiciaste la preciosa herencia que te di y ahora te apareces delante de mí. No, más bien solamente esperó
con las puertas abiertas a que su hijo regresara. Este es el corazón de los padres, el corazón de amor y de misericordia. En vez de enojarse, el padre ofreció una fiesta a su hijo. Repito, este es el corazón de misericordia y de amor. A veces usted podría comentar la falta o el error de alguien que está actuando mal o darle un consejo que usted mismo no seguiría porque no lo considera justo ni bueno, y sin embargo pretende que ese consejo sea tomado como uno de amor. Aun si cita un pasaje de la palabra, si no lo hace con amor, sino más bien lo hace con maldad en contra de otra persona, eso no es bueno ante Dios y, en ese caso, el Espíritu Santo no obrará. Por eso, el corazón de la otra persona no cambiará. Tampoco es correcto enseñar a alguien e intentar controlarlo a su manera con una mente altiva. Debería orar y aconsejar a esa persona con amor y comprendiendo su situación, con un amor que incluso podría llegar a dar su vida por esa persona. Cuando tiene esta clase de corazón, podrá guiar a esa alma a la verdad, incluso a regañadientes. La segunda clase de misericordia es la misericordia de la disciplina. Por favor, aquí les pido que presten mucha atención, porque en este aspecto deben ser capaces de poder discernir claramente. En la misericordia también hay una misericordia de disciplina. Esto podría parecer lo opuesto al perdón, pero en realidad no lo es, porque la misericordia de la disciplina no se hace con odio ni condenación, sino con amor. Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y el versículo 8 cita, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si no son disciplinados, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos, es decir, no son hijos de Dios. Algunos no desean ser disciplinados incluso después que han obrado mal. ¿Le gustaría ser un bastardo? Si hizo lo malo, entonces debería anhelar la disciplina para cambiar, arrepentirse, alejarse de la maldad y llegar a ser perfecto. En mis 20 años de pastor, siempre analizo sus casos. Me pregunto, ¿por qué le vino tal prueba a ese hermano? ¿Por qué tiene dificultades aquel otro? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué no sana de su enfermedad y otros si lo hacen en forma inmediata? ¿Por qué tiene problemas en sus negocios? ¿Por qué no es próspero? Siempre analizo estas cosas cuando veo los rostros de los hermanos. En algunos casos, Dios no castiga incluso si alguien hace algo malo. Este es el problema. En realidad, el ser disciplinado es una bendición. Por causa de la disciplina, usted puede arrepentirse de sus pecados. Por eso es una bendición, ya que podrá dejar la senda de la muerte e ir por el camino de la salvación. Es de mucha mayor bendición ser disciplinado, volver al buen camino y alcanzar la salvación que ir por la senda de la muerte por no ser disciplinado. Algunos de ustedes deberían ser disciplinados por Dios, pero muchos huyen de la disciplina de Dios. Es comprensible en los nuevos creyentes que tienen poca fe o una fe carnal, pero si usted es un ministro, un siervo o un líder, obviamente debe aceptar la disciplina de Dios. No debería intentar evadir esa disciplina. Algunos están en una situación donde peligra su vida. Por eso oran a Dios diciendo, Dios Padre, tú que tienes el control sobre la vida y la muerte, sálvame, sáname de esta enfermedad. Pero no hay respuesta a su oración. Sí, algunos de ellos son ministros y obreros de la iglesia. Algunos son siervos que tienen ese límite en su fe. Por eso dicen, Dios,
tú que controlas la vida y la muerte. Y luego dicen que creen. Sin embargo, no hay respuesta. Y entonces, ¿a dónde van? Sí, ¿a dónde van? Unos regresan al mundo o recurren a otras personas para resolver sus problemas. Y, sin embargo, dicen que creen en Dios. En realidad, ellos mismos comprueban que no tienen fe. Han estado orando, pero cuando se trata de sus vidas, ahí no tienen fe. Así que no les queda otro camino sino confiar en los recursos del mundo, o en otras personas, o en la ciencia médica. ¿Qué pasó? Me pregunto con sus anteriores oraciones. ¿Por qué clamaban, Dios Todopoderoso? Decían cosas como, Dios, tú puedes crear algo de la nada y puedes hacer cualquier cosa. Pide y se te dará. Busca y hallarás. Llama y se te abrirá. Sí, Dios controla la vida y la muerte, la dicha y la desgracia, pero cuando no reciben respuesta a sus oraciones, tarde o temprano regresan al mundo o confían en otras personas y no en Dios. Esto revela su falta de fe y como Dios lo sabe, no puede obrar en ellos. Aun cuando oran diciendo, creo que Dios Padre tiene el control de la vida y de la muerte y que es el Creador, Dios es todopoderoso y creo que me sanará de esta enfermedad, en realidad no pueden ver el obrar de Dios. ¿Por qué? Dios mira el corazón y en lo profundo de su corazón no tienen una fe verdadera como para recibir respuesta a sus oraciones. De modo que Dios no puede obrar en ellos y, en cierto momento, ellos mismos mostrarán su falta de fe. Pensarán, como no tengo fe, no estoy seguro del resultado. Dios, eres todopoderoso, pero esto es realmente imposible. Voy a confiar mi vida a los recursos del mundo. Y comienzan a usar métodos humanos, diciendo, Padre, por favor, pon paz en mi corazón. Padre, como no me sanaste, voy a buscar auxilio en el mundo y cuidar yo mismo de mi propia salud. Entonces, cuando dicen en sus oraciones, Dios es todopoderoso, en realidad es en vano y es una mentira. ¿Acaso hay alguna enfermedad que sea imposible de sanar para Dios? Si Dios no responde, debería derribar ese muro de pecado que lo separa de Él. No debería intentar evadir la disciplina, sino más bien aceptarla cuando Dios quiere disciplinarlo. Incluso si Dios quiere llevarlo a su presencia, debe depender de Él. Si usted es un pastor o un anciano ungido, o si es un siervo, líder o un trabajador en la iglesia, debería solo confiar en Dios para vivir o para morir. Entonces, Dios asumirá la responsabilidad y el control de su vida, y Él obrará según su voluntad. Y si tiene que llevarlo a su presencia, lo hará. O si es su voluntad que viva por más tiempo y sirva más en la obra, no lo llevará. Muchas veces he estado al borde de la muerte y sin embargo he confiado solo en Dios. Nunca usé ningún recurso del mundo ni dependí de otras personas. Jamás he adulado a nadie. Aun si había una forma más fácil de resolver un asunto, únicamente confiaba en Dios. Incluso cuando algunas autoridades del mundo intentaron matarme, solo dependí de Dios. Parecía que iba a morir y sin embargo, el Padre siempre me salvaba. Incluso cuando Dios estuvo a punto de tomar mi vida, todo lo puse en sus manos. De hecho, hubiera sido muy fácil usar los medios humanos. No obstante, no usé ningún método humano, ni dependí de otras personas, ni de las técnicas del hombre. ¿Por qué? Mi Padre es omnisciente y omnipotente y tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Incluso si Dios me lleva ahora a su presencia, yo diría amén y daría gracias. Si Dios me permite vivir, es para que sirva en su obra con fuerza y salud. Así que de cualquier forma estoy agradecido. Pero ¿por qué hay que confiar en el mundo? Si confía en Dios Padre, Él asume el 100% de la responsabilidad.
Dios Padre decidirá si toma o no su alma según su voluntad. Por eso debemos encomendar todo en sus manos. Incluso cuando estaba a punto de morir, confié en Dios. No recurrí a ningún método humano. En realidad llegué a morir, pero Dios creyó que era necesario que viviera más tiempo a fin de cumplir la responsabilidad que Él me había encomendado. Por eso me volvió a la vida. Muchos de nuestros hermanos lo vieron con sus propios ojos. Dios me resucitó de la muerte. Nuestro Dios es todopoderoso y debemos mostrar nuestra fe hasta el final. Al igual que Abraham ofreció a su hijo Isaac, o cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, o cuando sus 3 amigos fueron echados al horno de fuego. Si mostramos nuestra fe hasta el final, Dios Padre la reconocerá, y cuando Dios interviene, ¿cómo podría expresarlo? En el mundo podrían decir que es solo suerte o pura coincidencia. No obstante, si su fe es reconocida y aceptada por Dios, podrá recibir cualquier cosa. Pero si a alguien se le pide que muestre su fe al punto de dar su vida, no podrá hacerlo. Nunca he visto a alguien así. Incluso cuando tuve que entregar mi vida, prestigio, renombre, autoridad y todo lo demás, todo lo puse en manos de Dios y Él me concedió una nueva vida. Es como si me hubiera resucitado. Como Dios es todopoderoso y controla la vida y la muerte, puede hacerlo todo. Así que, cuando dependí solamente de Él, Dios tomó control de todo bajo su responsabilidad y obró a mi favor. ¿No es esto fe acaso? Si ustedes tuvieran esta clase de fe, todos serían abundantemente bendecidos. Incluso podrían llegar a ser presidentes de un grupo empresarial. Si tan solo oraran por un par de años obedeciendo y viviendo en la verdad, todos ustedes podrían convertirse en presidentes de empresas si tuvieran esta clase de fe. Estimado público, espero que Dios pueda aceptar y reconocer que tienen una verdadera y perfecta fe. Confío en que todos ustedes serán desafiados de tal manera al oír este mensaje que su vida nunca más volverá a ser igual. Deberían decidirse a poner en práctica su fe y a vivir por esa fe para que puedan agradar a Dios. Los animo a tomar la decisión de seguir y vivir únicamente según la verdad. Entonces Dios los amará mucho. Y como es un hijo amado de Dios, Él lo corregirá para que pueda obrar en la verdad y reciba salvación. Si Dios aparta su rostro de usted porque no quiere saber nada de Él y porque continúa pecando gravemente, entonces ya no lo disciplinará ni habrá más disciplina para usted, de modo que pecará tanto como quiera y finalmente irá al infierno. Imagínese que su hijo le ha robado algo, pero viene ante usted y le dice: nunca más lo volveré a hacer. Por favor, perdóname. Si llora de arrepentimiento, ¿qué haría usted? Naturalmente los padres lo abrazarían cariñosamente y le dirían: te perdonamos, no vuelvas a hacerlo. Mostrarían la misericordia del perdón. Sin embargo, si su hijo se arrepiente solo de boca y sigue pecando, ¿qué harían ustedes como padres? Tendrían que llamarle la atención y corregirlo. Y si aún así no escuchara, tendrían que usar la vara de la disciplina para castigarlo. Si no lo amaran, dejaría que siguiera haciendo lo mismo, pero si lo aman, procurarán corregirlo. Si dejan que robe ahora sin hacer nada, será un ladrón el resto de su vida. Por eso deben corregirlo disciplinándolo. Sin embargo, ¿qué harían si el que le ha robado no fuera su hijo, sino el hijo de su vecino? Los que son buenos lo perdonarían y mostrarían misericordia, pero la mayoría de la gente del mundo no hace eso. Recordarían por mucho tiempo su falta, hablarían cosas negativas de él y lo acusarían con sus miradas. Incluso estas personas, cuando disciplinan, no lo hacen con amor, sino con ira y resentimiento. No perdonan ni una sola ofensa, y a pesar del tiempo transcurrido, aún dirían: es un ladrón. Ni siquiera intentan aconsejar al niño y corregirlo de su mal camino, sino que quieren descargar su ira
reprimiéndolo e incluso lo llevan a la policía. Antes que se fundara esta iglesia, en una ocasión tuve que ir a la estación de policía a pedir perdón. Fue cuando unos estudiantes habían robado algunos libros de mi tienda. Recibí una llamada de la policía informándome que habían atrapado a los escolares que durante la noche habían sustraído los libros de mi establecimiento. Cuando regresé de orar y de ayunar en la montaña de oración, oí del incidente que había ocurrido el día anterior. Los estudiantes habían abierto la ventana y se habían llevado muchos libros. Fueron atrapados de inmediato. Eran alumnos de secundaria. Confesaron que habían robado mi tienda. Así que la policía me llamó y me pidieron que me acercara a la estación. Cuando llegué, dijeron que informarían a los padres de los estudiantes y que los entregarían a las autoridades correspondientes, y me preguntaron el monto de la pérdida que había sufrido. Les pedí que los perdonaran y que los dejaran ir. Yo pedí perdón por ellos. Las cosas han cambiado mucho hoy en día. Los alumnos y sus padres demandan a los profesores por aplicar una disciplina que años atrás era aceptada y permitida. Ahora los alumnos envían a la cárcel a sus profesores. Incluso si un muchacho entra en su casa y roba, debe intentar perdonarlo, debe tratar de corregirlo y ayudarlo y no enviarlo a la cárcel. En el pasado, si un profesor le daba de palmadas a un alumno, lo más seguro es que no lo hacía con odio ni ira para lastimar al estudiante. Sin embargo, hoy en día la gente llama a la policía y hacen que arresten a los profesores si tan solo tocan a un alumno. Disciplina con amor y no con odio es un acto de misericordia. De la misma forma, debe lograr demostrar esta disciplina de amor a sus hermanos. Si ve a uno de sus hermanos pecar y si lo comenta aquí y allá, quiere decir que tiene el corazón de los padres de la casa del vecino, es decir, que no tiene nada de amor. La Biblia nos explica detalladamente el proceso de cómo debemos amonestar y disciplinar a un hermano que ha pecado. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17 dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Todo esto es disciplina con misericordia, que es la disciplina de amor, que es producto de la misma misericordia. Así, la Biblia nos enseña que debemos seguir estas instrucciones. Puede hacer exactamente lo que la Biblia indica. Sin embargo, si alguien comete un error, algunos de ustedes vienen inmediatamente a decírmelo. La Biblia no dice que la iglesia debe enterarse en forma inmediata de las faltas de alguien. Deberían primero aconsejarle y con amor darle una oportunidad para cambiar. Esto es amor y misericordia. Si a pesar de ello el hermano no oye el consejo, pero tal vez pudiera escuchar a alguien con mayor autoridad, entonces podrá comentar el caso para salvar a esa persona y ayudarlo a escuchar el consejo y cambiar. Luego, regresará con los hermanos para aconsejarle una vez más a que cambie de actitud. Esta es la manera de salvar a un hermano. Esto es amor y misericordia. No debe comentarlo a otras personas y difundirlo. Si aún así no escucha y usted cree que ese hermano se va a perder y que incluso podría perder su salvación, en ese momento podrá informar a la iglesia después de haber pasado por todo este proceso. Entonces la iglesia hará algo al respecto para así poder salvar a ese hermano. Confío en que de ahora en adelante solo actúen conforme a la palabra de Dios y así serán muy amados por Dios.
Si así lo hicieran, no tendrán resentimiento, rencor, ni odio, y no juzgarán, ni condenarán, ni calumniarán a nadie. Solo mostrarán amor y misericordia. Y así Dios Padre dirá: eres amado y perfecto a mis ojos. Hermano tal, usted es muy amado por Dios. Si nuestro Padre dijera esto, usted será muy bendecido, porque Dios lo alabará. Y la próxima vez, cuando se encuentre en una situación donde necesite la misericordia de Dios, el Padre le mostrará su misericordia. Dios dirá: por cuanto mostraste misericordia a tu hermano, yo tendré misericordia de ti. Si no tienen misericordia de los demás, cuando la necesiten y pidan: Padre, ten misericordia de mí, por favor, perdóname, ¿tendrá el Padre misericordia de ustedes? Dios solo podrá apartar su rostro diciendo: no tuviste misericordia de tu hermano y ahora estás orando para que tenga misericordia de ti. En tercer lugar, debemos mostrar misericordia a los que están enfermos, a los que viven en la pobreza, a los que han fracasado en el mundo y a los que no son salvos. Por ejemplo, suponga que un hermano está atravesando por un momento de pobreza. ¿Qué haría usted si tan solo le dice: qué pena, hermano? No está mostrando misericordia ante Dios. El tipo de misericordia que agrada a Dios es justamente dar de lo que uno tiene al hermano que está en necesidad. Algunos dicen que quieren ayudar, pero que no tienen nada que dar. Sin embargo, permítanme hacerles una pregunta. Si sus propios hijos estuvieran muy hambrientos, ¿se quedarían tan solo mirándolos diciendo: no puedo hacer nada porque no tengo dinero? Aun si no tuviera nada para comer mañana, les daría a sus hijos lo que tiene ahora. Debe hacer lo mismo por sus hermanos. Cuando mostramos nuestra misericordia de esta manera, Dios también nos mostrará su misericordia. Si no ayuda a su hermano y solo dice: quisiera ayudarte, pero no puedo porque también soy pobre, sé que debes tener mucha hambre, ¿es esto misericordia acaso? ¿Les diría lo mismo a sus hijos si ellos tuvieran hambre? Hijo, hija, deben tener mucha hambre porque no hay nada que comer, pero no puedo darles nada porque no tengo dinero. ¿Habrá algún padre que diga esto? Probablemente tomaría la mitad de lo que tiene para comer y se lo daría a sus hijos. Un dicho dice que si tuvieras solo un frijol, lo compartirías. Cuando mostramos nuestra misericordia de esta manera, también Dios nos mostrará su misericordia. Si actuamos de esta forma, Él estará muy complacido. En el cielo, Él está escribiendo todo, y todas sus buenas obras serán para honra suya luego cuando vaya al cielo. El Padre estará feliz de usted, y usted será su honra ante los demás. Todo será retribuido. Dios nos da conforme a lo que hacemos y sembramos, no solo en esta tierra, sino también en el reino de los cielos. Sin embargo, debe tener cuidado de no ayudar a aquellos que están siendo disciplinados o castigados por Dios debido a sus pecados. No debería ayudar incondicionalmente a todos aquellos que están sufriendo, sino solo conforme a la voluntad del Señor. No debe ayudar al pobre fuera de la voluntad del Señor, sino dentro de su voluntad. En el libro de Jonás podemos ver que si ayuda a alguien que está sufriendo debido a su deliberada desobediencia a la palabra de Dios, también usted sufrirá. Dios había mandado a Jonás a Nínive, pero él no quiso obedecer, así que tomó un barco que iba en dirección opuesta. Por eso Dios envió una gran tormenta y la tripulación se enteró que esa tempestad era porque Jonás había desobedecido la palabra de Dios. Ahora bien, si arrojaban al mar a Jonás, la tormenta se calmaría. Jonás también dijo que la tormenta cesaría si lo aventaban al mar. Sin embargo, la tripulación, dejándose guiar por su afecto carnal, no pudo hacerlo. Arrojaron por la borda todo lo que tenían y finalmente tuvieron que echar a Jonás al mar. Intentaron salvar a Jonás tirando todo el equipaje a bordo. Eso representó una gran pérdida para ellos y, sin embargo, la tormenta solo empeoró. De la misma manera, si usted ayuda a los que están siendo disciplinados por Dios,
también le sobrevendrán dificultades luego de haber sido misericordioso. Por lo tanto, debe oír la voz del Espíritu Santo antes de actuar. Permítanme explicarlo más fácilmente. Por ejemplo, digamos que alguien de su grupo de zona o de célula está pasando necesidad porque su esposo siempre apuesta. Se ha metido en una gran deuda y por eso está pasando apuros económicos. Así que, como su familia no tiene nada que comer, usted les ayuda con dinero. Sin embargo, usted sabe que si el esposo encuentra algo de dinero en casa, lo malgastará en los casinos. Pero digamos que aún así los ayuda. La pregunta es, ¿realmente los habrá ayudado? Fue solo darle dinero para que siguiera apostando. Solo le habrá dado de comer bien para que siga apostando. Así que eso no es realmente ayuda. Más bien, le estará dando dinero para que siga pecando. Asimismo, digamos que hay una persona que es fuerte y saludable como para trabajar, pero siempre está bebiendo. Siempre está borracho a pesar que puede trabajar. Así que, ¿le ayudaría a usted porque está en necesidad? Claro que no. Él puede trabajar y así podrá mantener a su familia, pero no lo hace porque es un vago y perezoso. Y si usted lo ayuda, solo hará que se vuelva más ocioso. ¿Es esto correcto acaso? No es correcto ante el Señor. Así como hay gente a quien debe ayudar, también hay gente a quien no debe ayudar. Pero tan solo supongamos que continúa ayudándolos. Entonces, ¿qué deberá hacer Dios? Dios lo ha bendecido, pero usted ha destinado esa bendición a un propósito equivocado, haciendo que otra persona peque cada vez más y más. Entonces, ¿qué hará Dios? Dejará de bendecirlo para que no vuelva a ayudar a esa persona. Por eso no debe ayudar a quienes no debe. Igualmente, si ayuda a los que están sobrellevando la disciplina de Dios, usted enfrentará dificultades luego de ayudar a esa persona. Por eso debe oír la voz del Espíritu Santo. Cuarto, debemos tener misericordia de los desvalidos, de los enfermos, de los desamparados, de los rechazados y de los no creyentes. La gente del mundo acoge a los que han tenido éxito, pero dan la espalda a los que han fracasado. La gente podrá ayudarlos un par de veces, pero si siguen fracasando, les darán la espalda y los maltratarán. Sin embargo, si un hermano en la fe fracasa y se desanima, nunca debemos despreciarlo, debemos recibirlo cariñosamente y aceptarlo con amor. Debemos tener misericordia de aquellos que están enfermos y orar por ellos. Debemos tener misericordia de los que aún no han creído la palabra y predicarles el Evangelio, aun si nos hostigan y nos maldicen. Hacen esto porque no conocen la verdad. Si no tenemos misericordia y no los evangelizamos, irán al infierno. Además, no solo debemos tener misericordia de los que están alrededor nuestro, sino también de todas las almas en el mundo entero y orar por ellos. Termino el mensaje. Amigos y hermanos en Cristo, esta es la quinta prédica sobre las bienaventuranzas. Hoy les he hablado de los que son misericordiosos. Si usted muestra misericordia, Dios le mostrará su misericordia. Usted no sabe lo que le vendrá en el futuro. Si Dios Padre tiene misericordia de usted, entonces lo perdonará. Juan capítulo 13, versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Los que conocen el amor del Señor darán ese mismo amor a los hermanos. Si usted llega a ser misericordioso, todo lo que haga emanará el aroma de Cristo. Como una rosa que florece en el desierto, así florecerá usted en ese cálido y suave amor del Señor en este mundo duro y cruel, de manera que muchos obtendrán vida y consuelo en usted. Entonces Dios recordará sus obras, tendrá misericordia de usted y lo bendecirá en todo. Olvidará sus caídas, suplirá sus necesidades y bendecirá sus negocios y su trabajo. Además, le dará fortaleza espiritual y física. Los animo a que tengan misericordia en su corazón y a que la pongan en práctica. Oro en el nombre del Señor para que Dios, quien es un Dios lleno de amor
y de misericordia los bendiga y tenga misericordia de ustedes. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y escuchando este mensaje y recibiendo esta oración a través de la televisión. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria, por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacterias y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, SIDA, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que la parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda oscuridad sea echada fuera y que haya paz y gozo en sus corazones. Dios Padre, te pido por el poder más alto de la creación, que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto, que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos puedan ver, que los sordos puedan oír, que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz perfecta toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Que toda oscuridad y tinieblas sean echadas fuera y que todo espíritu maligno salga. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Que toda cadena de injusticia se rompa y se libere y toda oscuridad sea echada fuera. Que la luz venga. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti.
Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo en sus vidas les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor, a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que puedan llevar una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo y con los ojos del Señor. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar a muchos y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan en sus vidas. Manifiesta tus obras en ellos para que con sus labios puedan testificar. He conocido a Dios, Él me ha respondido y he sido bendecido por Dios. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, familia, este fue el mensaje para hoy. Entonces, el pastor nos hablaba de 4 puntos específicos de esta bienaventuranza, que es la misericordia. Y pues, digamos, nos decía que lo opuesto a misericordia es tener resentimiento, tener rencor y tener odio. Eso es lo opuesto a ser misericordiosos. Entonces, la primera es la misericordia del perdón, ¿sí? Esa es clave. Y pues, digamos, en todas las partes vamos a ver que esa misericordia que Dios nos pide tener hacia los demás es para que Dios también pueda tener esa misericordia de parte de Él hacia nosotros. Por eso dice la bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Listo? Entonces, si nosotros no perdonamos, pues Dios no nos va a poder perdonar. La segunda es la de la disciplina, que es la disciplina pero con amor, ¿sí? Para salvarle la vida a nuestro prójimo. Entonces el pastor nos decía que así como nosotros corregimos a nuestros hijos, debemos también corregir a los hermanos en la fe, ¿sí? Entonces, pero debe ser una disciplina con amor. Y de esa misma manera, pues Dios nos va a disciplinar con ese mismo amor a nosotros. El tercero es misericordia a los que están enfermos, a los pobres y a los que no son salvos. Aunque se me hizo curioso, porque, digamos, acá me parece que en el mensaje, estuve revisando el mensaje y en el mensaje no menciona el cuarto, porque pues el tercero y el cuarto, por lo que entendí, es lo mismo, ¿sí? El tercero y el cuarto punto es la misma misericordia. Entonces busqué en el mensaje donde está en texto, en la página, y ahí solo aparecen los 3 puntos, ¿sí? Porque digamos ese cuarto pues viene a ser el mismo tercero, que digamos, bueno, voy a leer primero cómo está en el tercero. Dice misericordia a los que están enfermos, a los que son pobres y a los que no son salvos. Y en el cuarto nos decía misericordia a los que han fracasado, están enfermos, a los que aún no han recibido a Cristo. Entonces es el mismo, ¿sí? Esa es la misma medida. Entonces vendrían a ser solo 3 puntos los de esta bienaventuranza. Y pues, digamos, vi también otro apunte que de pronto, bueno, ya no es la primera vez que lo veo, que de pronto el traductor se confunde y pues, digamos, hace algunas variaciones. Lo digo porque estuve leyendo el mensaje y en el mensaje no habla de, digamos, hoy habló de que eran 8 bienaventuranzas, pero como nosotros sabemos, son 9, no 8. ¿Sí? Son 9. Y en el mensaje estuve viendo a ver si el pastor en algún momento había dicho en texto que eran 8 bienaventuranzas y pues tampoco aparece esa parte, ¿sí? Entonces, digamos como aclaraciones. ¿Qué otra cosita? Bueno, entonces en el tercer punto nos decía que nosotros debemos ayudar a los demás, ¿sí? Pero saber a quién se debe y a quién se puede. Sí, porque hay personas a quienes se debe ayudar y hay personas a quienes no se debe ayudar. Y el ejemplo es sencillo, el de Jonás.
¿sí? Ese es el ejemplo más sencillo. Nosotros podemos ver que nosotros no podemos ayudar a personas que están siendo corregidas por Dios o que están recibiendo, digamos, o que viven mal por vivir pecando. Entonces nosotros no debemos ayudar a esas personas. Creo que aquí ya nosotros podemos comprender que hasta para ayudar debemos recibir la guía y la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? Esa parte es importante. ¿Por qué? El pastor, según nos enseña hoy y como nos muestra en el caso de Jonás, si nosotros ayudamos a alguien a quien no debemos, nosotros podemos perder o podemos recibir esa corrección de parte de Dios, aun cuando nosotros estamos ayudando. Entonces, por eso es importante ayudar en el Señor, ¿sí? Conforme a la voluntad de Dios. Entonces, digamos así como en resumen, los punticos que el pastor nos enseñó acerca de estas bienaventuranzas. Y pues, digamos, lo más importante que yo veo es que si nosotros los ponemos en práctica, ¿cuál es la ventaja? La bendición es que nosotros vamos a recibir esa misma misericordia de parte de Dios. Bueno, ¿a quién le gustaría comenzar? ¿Quién se anima? Vale, tío Lalo. Dios le bendiga, familia. Mauricio, Dios le bendiga. Hoy estuvo más fuerte, más hermosa la enseñanza, más explicación y dio puntos. Es glorioso, ¿no? Acá escribí virtud de misericordia, bondad, el fruto de la bondad, los frutos del Espíritu Santo. Sí, los frutos del otro día Mauricio habló de eso. Los frutos del Espíritu Santo vienen primero y luego las bienaventuranzas, pero van de la mano en el corazón. Son dos en uno, pero son gloriosos porque cuando empiezan los frutos del Espíritu Santo y luego vienen las aventuranzas ya para ponerlas por frutos, dice acá, misericordia. No castigar a alguien con maldad. Ese es un punto que él explicó ahí. El corazón del Señor, transformados por la bondad. Muros de pecado entre el hombre y Dios. Ese es otro punto que uno tiene que tener mucho cuidado. O sea, en la vida cristiana uno entra así, ¿no? Pero esos muros de pecado entre el hombre y Dios es lo que uno debe estar, o sea, siempre debe estar como aliado con Dios para que ese muro se destruya, porque con el hombre, ya el hombre pasa a ser hijo de Dios y de hijo a Dios ya no deben de haber muros. Describí acá el corazón de los padres, misericordioso y amor. Sí, ahí habló del hijo pródigo. Gloriosa esa parte, como lo dijo él. Misericordia de la disciplina. La disciplina de Dios es una bendición. Otros huyen de la disciplina de Dios. Sí, eso es así, es una realidad. Dios lo sabe, no obra en ellos. ¿Sí? Dios lo sabe, no obra en ellos, como lo explicó el pastor ahí. No ven el obrar de Dios. Muestran ellos mismos sus frutos de fe. Dios asumirá. Mi Padre es omnisciente y omnipotente. Gloriosa esa parte, como lo dijo él. Mostrar fe hasta el final. Eso es gloriosa esa parte, preciosa. Hasta el final, hasta las últimas, hasta el último segundo de vida aquí en la tierra. Dios interviene. Eso es gloriosa esa parte ahí. Cuando ya no hay muros de pecado, cuando ya la persona pasa a ser ya de un hijo de Dios, Dios interviene, por supuesto, claro. Disciplina con misericordia. Dios Padre es amoroso y perfecto en todo. Sí, así es. Misericordia a los enfermos. Y también habló de varios, ¿no? Misericordia a los enfermos, a los pobres. Misericordia o sea, global. Él habló de varios puntos. También escribí acá, en el cielo está, en el cielo él está escribiendo todo.
Es glorioso esa parte también porque sí, Él nos está viendo ahí, Él está mirando nuestro actuar. También escribí aquí, oír la voz del Espíritu Santo antes de actuar. Sí, lo que decía Mauricio ahí, glorioso esa parte. En el mundo al éxito lo reciben. Sí, eso sí es cierto. Por ejemplo, cuando una persona llega tarde a una cita, ¿no? Un rico que llegue tarde a una cita. No, 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 tranquilo, doctor, no pasa nada, tranquilo. Siga, bienvenido. Pero llegue un pobre a una cita, este no sé qué, sí sé cuándo, no sé qué. No, lo despiden de una. O sea, qué triste, pero es una realidad. Al que fracasa, les dan la espalda. Pero tan bonito acá, me devuelvo acá como dijo, él dijo, Dios interviene. Cuando a una persona le dan la espalda y esa persona, así como por ejemplo, como en el caso de José, todo le salía de una forma, de otra, pero Dios no le dio la espalda porque Dios siguió con él y y siguió con él porque todo lo que él hacía pues prosperaba. Y acá él terminó diciendo que olvidará sus caídas. Qué parte tan bonita. Y acá en Mateo 18, Mateo 18, a ver, pero muy bonita esa parte, la enseñanza estuvo gloriosa. Mateo 18:35. 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no os perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces es glorioso esta parte, este versículo tiene mucho poder porque nosotros humanamente empezamos como amando, humanamente, amando. Después sigue el otro punto, odiar. Primero se empieza amando, después se empieza a odiar y después cuando en esos años así de odiar todo, pues obviamente todo sale mal, por supuesto. Y después ya es cuando dicen, no, ya no aguanto más. Ahí es ya cuando empieza la persona a buscar a Dios, lo busca de una manera, de otra, le hablan por aquí, por allá, oran por ellos, y esa persona empieza a recibir palabra de Dios de un lado, de otro, del oriente, del occidente, del norte, del sur. Entonces esa persona ya empieza a ser un hijo de Dios y ahí es cuando, por decir algo, ya empieza a llegar ese el perdón a esa persona. Llega a llegar el perdón y es glorioso porque cuando uno entra en esa crisis del perdón, trae mucha gloria porque ya empieza a cerrar ciclos de maldad, que se le hizo daño a tal persona, entonces se empieza a pedir perdón. Cuando se empieza a pedir perdón, ya pues Dios interviene, ya empieza Dios a orar ahí en ese corazón, ya las cosas no van a salir mal, sino van a salir de esa crisis, ya se convierte en una bendición, ya ese desierto se convierte en una bendición, ya esa enfermedad ya no se convierte en una enfermedad más, sino se convierte en un testimonio. Entonces es glorioso este versículo también entenderlo de esa manera porque nuestro Padre Celestial, Él sabe que estamos acá en la tierra y como el pastor nos enseñaba, Él está escribiendo todo, por supuesto, pero entonces es lindo lo que Él nos habla, lo hermoso, por ejemplo, esa parte que dice y eso es cierto, eso es bíblico, eso son palabras muy espirituales porque Él no, Él no se acuerda de nuestros pecados, no se acuerda de nuestras caídas, no se acuerda más de nuestro pasado. Entonces es glorioso esa parte cuando el mundo le da la espalda a una persona que está caída, cuando el mundo le da la espalda en las cosas de Dios es lo contrario, porque Él sí lo recibe a uno, Él abre la puerta y ahí es cuando empieza a ver la gloria de Dios, cuando empieza a ver los frutos del Espíritu Santo, cuando empieza a ver esas bienaventuranzas que empiezan a verse en cada persona. Entonces, por ejemplo, él hablaba, o sea, eso es bonito hablar con una persona real, o sea, la que cuenta en la realidad de la vida, porque, por ejemplo, él comentaba toda la cantidad de problemas que se le vienen a una iglesia
y el pastor no tiene nada que ver en esos problemas, que el uno le quedó mal con una plata al otro entre hermanos, pero él no tiene nada que ver, el pastor no tiene nada que ver en eso. Entonces él comentaba de esas crisis que se presentan en una iglesia y el uno a murmurar de la iglesia y el otro, pero entonces hay una cosa, el pastor no tiene nada que ver en eso, porque fue ahí entre iglesia, entre hermanos ahí que hicieron sus negocios, pero él no tiene nada que ver ahí. Y más sin embargo hay veces que fue en tal iglesia me pasó eso con tal pastor, pero él no tiene la culpa. Es como por ejemplo en las cosas de Dios. Dice aquí también, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no os perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Entonces, por decir algo, cuando los errores, los pecados cometidos de nosotros, de como seres humanos, pues obviamente la culpa no la tiene Dios. Siempre nosotros somos los que debemos de asumir esa responsabilidad. Ahí es cuando viene la disciplina. Ahí es cuando en esa disciplina el Señor nos muestra varias cosas, y nos trae a la mente, por decir algo, es tal cosa, tal cosa, tal cosa, y hay que cerrar esos ciclos y uno se doblega, Señor, sí, yo fui, realmente perdóneme, Señor, humanamente yo lo hice, sí, pequé contra un cielo de gloria, un cielo eterno, pecamos contra un Dios todopoderoso, ofendimos al Señor Jesucristo, el santo, el puro, el que fue a la cruz, y en esa cruz, pero también viene una esperanza de gloria, porque en esa cruz Él estuvo allá por nosotros. Él fue a la cruz por nosotros. Él fue a la cruz por las enfermedades. Él fue a la cruz por ese fracaso. Cuando el mundo le dio la espalda, el Señor Jesucristo, Él fue a esa cruz para abrirnos la puerta de la reconciliación, para abrirnos la puerta del perdón. Pero entonces es muy glorioso escuchar estos mensajes porque la fe se va a aumentar. Nosotros, por decir algo, o como le dijera, cuando tenemos hambre de su gloria, lo buscamos, sea en la mañana, en la tarde, sea a cualquier hora. Es que Dios no tiene horarios para buscarlo. Todas las 24 horas son de Él, todo el tiempo es de Él. Entonces es glorioso cuando nosotros los buscamos porque las puertas del reino de los cielos están abiertas y la oración es escuchada, es eficaz. Dice la palabra de Dios que cuando el justo clama, Él obra. Entonces es glorioso, son estas partes, son promesas. Por ejemplo, estos son versículos que tienen mucho poder porque por decir algo, Él en lo celestial, en lo puro, en lo glorioso de Él, aquí tiene una creación y Él no ha olvidado su creación. Él sabe que aquí tiene una creación y Él está pendiente de nosotros en esa omnisciencia, en esa omnipotencia de Él. Entonces es glorioso estas partes, reconocer. Hay veces que uno, por decir algo, humanamente lo hablo, humanamente, ay, pero estoy olvidado, pero no, Dios no lo ha olvidado a uno. Dios no, no tiene hijos para olvidarlos. Al contrario, Él está muy pendiente y está muy presente de cada uno de nosotros y nos ama tanto que manda estos mensajes, manda estas reuniones para que glorifiquen el nombre de Él y así como le glorificamos, pues obviamente ahí empieza el obrar y dice su palabra que Él honra a los que le honran. Él ama, Él nos ama, por eso es que nosotros lo amamos también porque es con el mismo amor. Entonces, siempre la gloria y la honra será para nuestro Señor Jesucristo y al poderoso Espíritu Santo que está en la tierra trabajando a cada segundo. Es que no hay un segundo que Él no trabaje. A cada momento Él está interviniendo, a cada momento, en este momento está haciendo milagros de una forma o de otra, amparando, protegiendo a sus hijos, porque las fuerzas de las tinieblas que más no quieren destruir, acabar, confundir, que vuelva atrás, que haga, o sea, todo lo malo. Él pone todo lo malo para que lo hagan. Y el Espíritu de Dios es lo contrario. Él interviene con santidad, con gloria, con poder, para que no caigan en el mal, no vuelvan a caer en el mal, sino al contrario, sean fortalecidos con esa gloria de poder. Por eso es que siempre la gloria del Señor, cuando Él la muestra, cuando Él la revela, es gloriosa y es poderosa porque tiene mucha fuerza, tiene mucho poder sobrenatural. Entonces, muy bonitos estos mensajes. Dios les guarde, Dios les bendiga, Mauro, familia, todos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias.
Amén, gracias, tío Lalo. Bueno, el tío Lalo nos habló varias cosas importantísimas, muchos detalles bonitos, como por ejemplo la bondad del Señor, ¿sí? Digamos, nos explicaba que, digamos, hay una relación muy grande entre esta bienaventuranza y el fruto de la bondad, de los 9 frutos del Espíritu Santo, porque a través del fruto de la bondad se reflejaba la misericordia o la bondad de nuestro Señor, que es el corazón de Dios. Entonces, es muy bonito porque aquí el pastor nos mencionaba que esa misericordia es la que tiene nuestro Señor, la que tiene Dios con los hijos que acaban de nacer y pues aún continúan pecando y se esfuerzan por vivir conforme a la palabra, pero necesitan de esa misericordia, ¿sí? Mientras se fortalecen, mientras van creciendo en fe y pueden llegar a lograr poner la palabra por obra, ¿sí? Esa parte me pareció muy bonita y pues digamos es la relación con esa de la bondad del Señor o el corazón de Dios. Es muy, muy, muy bonita esa bondad o esa misericordia de parte de Dios hacia nosotros. Entonces, nosotros, ¿cómo podríamos ponerla en práctica? Al igual con los nuevos creyentes, tener esa paciencia con ellos, esa misericordia, explicarles y enseñarles con ese amor de Dios. Es muy bonito. Entonces, pero había algo importante en ese primer punto de la misericordia del perdón, y es que nosotros no debemos ignorar los errores de los demás, sino enseñarles con la verdad. Sí, entonces ahí entra esa partecita de que cuando Dios nos permite ver el error de alguien más, nosotros lo podamos corregir con amor, porque hay algo importante, hay algo que me llamó mucho la atención y el pastor nos dijo, nosotros, ¿por qué buscamos la paja en el ojo de nuestro prójimo si ni siquiera Dios lo hace? Dios no busca la paja y nosotros lamentablemente sí lo hacemos. Entonces, esa parte es clave. Nosotros, nosotros debemos tener esa misericordia de dejar de buscar la paja porque la ley que está escrita en la palabra, que es una ley inquebrantable, dice que si yo veo la paja es porque yo tengo la viga. Interesante, esa parte es muy, muy, muy bonito. O sea, esa es una ley espiritual. Entonces nosotros, digamos, en la medida que vamos de pronto, digamos, ahí no, y por eso el pastor después de decirnos eso, no nos decía, ahora es que no veamos la paja porque nosotros no debemos ignorar los errores, ¿sí? Porque obviamente hay errores que son evidentes. Entonces, cuando nosotros vemos esos errores evidentes es para ayudarles y enseñarles en la verdad o enseñarles según la palabra, ¿sí? No para juzgar, no para criticar, no para murmurar. El tío también nos habló acerca de la parábola del hijo pródigo y es muy bonito porque el pastor, digamos, como que la hace suya, dice, cuando esas personas que se han ido de la iglesia y pues pueden pasar 1 año, 2 años, pero cuando vuelven dicen que él los ve como sus hijos que habían muerto y ahora vuelven a la vida. Entonces el pastor ahí es donde muestra esa misericordia y ese amor hacia esas ovejitas que se fueron y lo abandonaron. Y es tal el amor que el pastor dice que nunca les hace ningún reclamo. Y es más, dice que él les deja otra vez el ministerio en el que tenían y los deja que continúen trabajando. O sea, digamos, es algo contrario a algo que yo he visto. Digamos, ejemplo, y no, pues no quiero citar ninguna congregación ni ninguna iglesia, pero he visto que cuando de pronto una ovejita se va, pero voy a hacer a contar una historia que sé. Digamos, por ejemplo, hay una iglesia donde había una servidora y esa servidora pues era muy fiel, pero tuvo que irse de esa ciudad para otra ciudad con sus papás. Entonces se fue creo que por 1 o 2 años, pero ella siguió sirviendo porque ella era sobrina de pastor. Pero cuando volvió otra vez a la ciudad donde estaba originalmente y volvió a la iglesia, le dijeron, no, tiene que volver a comenzar desde abajo. Y pues para ella fue duro porque dijo, pues cuántos años yo formándome, trabajando, ya estaba sirviendo y fue porque tuve que irme por mi familia, ¿sí? O sea, tuve que irme, pero cuando volvió ya no la volvieron a dejar servir, entonces ella pues lastimosamente pues no tenía de pronto ese nivel de fe para pues bueno, volvamos a comenzar desde abajo, sino ella prefirió más bien retirarse de esa iglesia, ¿sí? Y pues humanamente es entendible, pero espiritualmente aquí el pastor hoy nos mostró ese ejemplo. Él dice, aun cuando una persona haya vuelto al mundo, cuando vuelve, él le vuelve a entregar su trabajo, continúe trabajando, ¿sí? Entonces, es algo diferente, es algo, digamos, muy bonito el ejemplo de cómo lo vemos espiritualmente, ¿sí? Es algo diferente. Por eso digo, no quise citar iglesias ni congregaciones, pero es algo que creo que se hace comúnmente. Pero vemos que nuestro pastor, poniendo en práctica la palabra, lo hace de una manera
totalmente opuesta. Y por eso, digamos, como que lo resalto. El tío Lalo también nos resaltaba esa partecita de que ser disciplinados es una bendición. Esa parte es impresionante. O sea, nosotros somos bienaventurados al ser disciplinados por Dios. Eso es sencillo. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos va a guiar otra vez de vuelta al camino. Esa parte es muy bonita. Y esa parte de que lastimosamente muchos huyen de la disciplina, pero el pastor nos decía, nosotros no debemos evitar la disciplina de Dios. Si nosotros hicimos algo mal, busquemos esa disciplina. Porque cuando nosotros la buscamos, pues obviamente Dios va a tener misericordia y esa disciplina va a ser más llevadera y nos va a formar. Entonces, por eso es tan valiosa esa disciplina. A ver, ¿qué más nos compartió el tío Lalo? Acerca de... al final, me gustó mucho que el pastor al final dijo, nosotros debemos tener misericordia y ponerla en práctica, ¿sí? Una vez más, o sea, la misericordia es en la práctica, al igual que la fe, o sea, todo lo que nosotros aprendemos, así como lo hablábamos ayer con Patro, todo lo que nosotros hemos aprendido debemos buscar ponerlo en práctica. Y pues digamos, mientras hablaba el tío Lalo, pude ver unas cositas que se me pasaron importantes, que digamos el pastor nos dice, si, por ejemplo, cuando dice el pastor, ¿hay alguna enfermedad imposible para Dios? No. Y si nosotros decimos confiar en Dios, ¿por qué nos damos por vencidos cuando no vemos la respuesta de Dios en el momento en el que nosotros esperamos? ¿Sí? En vez de revisarnos a ver si es algo que hicimos mal o revisar si es la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí el pastor nos decía, si es la voluntad de Dios, nos llevará. ¿Sí? Y si Dios quiere que nosotros sigamos aquí trabajando para el reino, pues nos dará la vida. ¿Sí? Así de sencillo. Pero ¿por qué nosotros, si creemos en Dios, vamos a buscar otros medios que no son Dios para querer hacer nuestra voluntad? ¿Sí? Esa parte me parece muy bonita porque, digamos, este ya es otro nivel, ¿sí? Este ya es un nivel avanzado, que es literalmente, creo que este ya es después del tercer nivel de fe, cuarto nivel de fe, que es la fe de un mártir, que la fe de un mártir es el que dice, pues si muero, me muero. ¿Por qué? Porque si es la voluntad de Dios, pues yo me voy y me voy feliz, ¿sí? Esa parte es muy bonita. Y es más, el pastor lo vivió, y el pastor por eso dice, el hecho de que Dios le hubiese vuelto a la vida, el pastor lo dice, es como si me hubiese resucitado, ¿sí? Pero entonces el pastor dice, creo que ya lo habíamos escuchado en otro mensaje, lo que le pasó al pastor fue que él se desangró, y pues la solución era bastante simple, ¿sí? Porque era una hemorragia por la nariz, y pues es demasiado sencillo ir al médico y cauterizar la herida y ya. Pero el pastor dijo, o sea, yo creo en Dios, ¿yo por qué tengo que ir a buscar un médico? Y literalmente el pastor se desangró, estuvo desangrándose por varios días. Y ya cuando murió, el pastor también hoy nos dijo que hubo muchos testigos, hubo muchas personas, digamos, la mayoría de líderes de la iglesia estaban con él ahí y se dieron cuenta cuando el pastor murió. Pero, ¿qué pasó? En ese momento nuestro pastor se encontró con nuestro Señor y ahí fue cuando nuestro Señor le mostró lo que pasaría si él se iba. Porque creo que primero nuestro Señor le preguntó si él ya quería irse. Y pues el pastor dijo, pues claro, o sea, yo me quiero ir. ¿Yo qué me quedo haciendo acá? Sí, digamos, y eso es algo bonito, que nosotros cuando estamos ante la presencia de Dios, anhelamos decirnos, nadie quiere quedarse acá. ¿Sí? Porque pues uno siente esa paz y uno siente en realidad lo verdadero. Entonces, claro, cuando nuestro pastor le dijo, no, yo me quiero ir, ahí fue cuando le dijo, pero vea lo que va a pasar con la iglesia. Y pues ya cuando el pastor vio lo que iba a pasar con la iglesia, dijo, no, yo me quedo. ¿Sí? Yo me tengo que quedar porque son mis ovejas. Ese es el amor del pastor. Entonces, esa parte también es muy bonita. Y pues, digamos, un ejemplo sencillo, ya esta partecita finalizó, para poder comprender qué es la verdadera misericordia, es la misericordia que nosotros tenemos con nuestros hijos, ¿sí? ¿Qué es esa misericordia? Que el pastor no lo dijo claramente, pero es como si tuviéramos un frijol, un solo frijol, y lo partiéramos en dos para mi hijo y para mí, ¿sí? Lo poquito que tenemos lo vamos a compartir. ¿Por qué? Porque esa es la misericordia que nosotros tenemos con un hijo. Ahora, la misericordia que Dios quiere no es solo con nuestros hijos, es con todos. Por eso el pastor nos decía, si uno ve a alguien necesitado, que tiene hambre, uno le dice, uy, no tengo. Siempre tenemos, siempre vamos a tener. Y así, y el pastor por eso nos dijo, ustedes a su hijo no le van a decir, uy, no tengo, no le puedo dar nada. No,
a nuestros hijos, nosotros literalmente, como se dice por ahí, nos quitamos de la boca para darles. Esa es la misericordia que Dios quiere que tengamos, pero no con nuestros hijos, sino con todos, con nuestro prójimo. Entonces ahí creo que podemos comprender un poquito de qué es en realidad misericordia. Tratar como o amar como nosotros amamos a nuestros hijos, ¿sí? Pero a los de afuera. Por eso es que la palabra dice, ¿luego acaso los malos no aman también a nuestros hijos, a sus hijos? Eso creo que está en Mateo 5, 6 o 7, que lo leí en estos días. Dice que, ¿qué hacemos de más si nosotros hacemos lo mismo que la gente que no conoce de Dios? Ellos también, ahí es donde dice que si su hijo le pide pan, no le dará una piedra, o si le pide pescado, no le dará una serpiente. Dice, eso mismo lo hacen la gente mala. Y si nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios a nosotros? Pero aquí entra la aclaración. Si la gente mala hace eso con sus hijos, pues ¿qué de más tiene que nosotros hagamos lo mismo con nuestros hijos? Lo que tendría de más es que lo que nosotros hagamos con nuestros hijos, lo hagamos con la gente, ojalá con nuestros enemigos. Es interesante. O sea, eso en realidad es misericordia. Digamos, dejé esa partecita para el final porque, vuelvo a decir, no es fácil de entenderlo, pero no fácil de practicarlo. y me incluyo, o sea, esto es para todos, esta partecita es para todos. Entonces, el amor, la bondad, la misericordia, los frutos del Espíritu Santo, usualmente a nosotros se nos facilita ponerlos en práctica, pero con las personas que amamos. Pero el reto está en ponerlo en práctica con los que no amamos y aún de pronto con los que nos aborrecen. ¿Sí? Bueno, no me extiendo más, pero sí quería hacer esa aclaración que me parece muy, muy, muy bonita de estos mensajes. Bueno, ¿quién le gustaría continuar? Bueno, que un poquito en cuanto al perdón. Es la que dice que es la que no se queja. Esa conciencia debe siempre estar cauterizada, siempre comprender, perdonar, no buscar su propio beneficio. Ahí, bueno, en cuanto a lo del perdón. Y acá dice en Hebreos 12, 6, 8, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El 7, si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Dice el 8. Porque si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, pues a esa le tengo miedo y les voy a contar un poquito a mí, porque a veces uno sabe las cosas y uno hace las cosas como con... A mí me pasó una vez que me fui a comprar, me mandan, en ese tiempo José estaba enfermito y sí, yo ya tenía conocimiento de las cosas, de que a veces uno paga y le dan las vueltas de demás. Y esa vez yo pagué con un billete de 5,000 pesos. Y la señora yo compré 2,000 de pan y la señora me dio 18,000 pesos y yo feliz. Ay, Dios mío, yo me puse contenta y me acordé que no tenía pollo, que no tenía huevo, que pescado. Y yo trataba como de devolverme y dije, no, me voy para compro pollo, compré pescado y ya llegué acá y le conté a José que estaba en cama, estaba enfermito de la rodilla. Y entonces le digo, ay, mire, imagínese que me pasó esto, pero yo no tengo, de todas maneras, me da, no sé. Y dijo, de todas maneras son 2 señoras que ni tienen familia ni nada. Pues él me dice, me dio tranquila y no se aboba. Esas señoras estaban siempre, y soy yo, siempre las 2 solitas. Entonces, pues yo dije, y esa semana me fue mal. Toda la semana duré malísima, enferma. Y yo decía, ¿por qué? Pues porque yo sabía que eso estaba mal y no me devolvía o no leía a la señora, no, yo le había así. Entonces a eso le tengo mucho miedo. Y sí, hay veces hay muchas personas que están viviendo así, como dicen, en unión libre, y yo no les aconseja, y dicen, pero ¿cómo me voy a casar? Estamos bien, si así vivimos bien,
Y de pronto si nos casamos, no que vamos a empezar a pelear, no que van a empezar los problemas, no que él me va a empezar a gritar porque ya me va a querer de su propiedad y ya. Entonces siempre a eso debemos tenerle mucho, yo le tengo mucho más miedo ahí, porque dice claritamente que al que Dios ama, al que disciplina, ¿no? Entonces yo le tengo un poco de miedo ahí a eso. Es un poquito más. Gracias, mami. No sé si yo también les conté que a mí una vez me pasó y pues fue el único celular que a mí me robaron y fue por precisamente haber hecho algo parecido. Y que días yo le conté a mi papi, yo le dije, una vez a un empleado le metieron un billete falso y en ese tiempo, eso fue hace muchos años, hace unos 15 años, pero ya existían los billetes de 50.000 y el billete falso que le metieron fue de 50.000. Y pues en ese tiempo yo tomaba. Entonces, en ese tiempo estábamos tomando en el local porque me hacía decir, o sea, iba los domingos a la iglesia, pero pues sí, o sea, vivía yo normal, por eso. Entonces, ese día estábamos tomando en el local y pues me acordé que tenía que pagar el arriendo y pues y para más piedra, pues me fue bien, entonces tenía dinero. Entonces, pues yo dije, no, pues los dueños del local son unos abuelitos. Yo dije, pues se me hizo fácil meter el billete de 50.000 pesos en el arriendo, fui, pagué el arriendo, listo, les metí el billete. No pasaron 8 días, me robaron el celular. Un celular que en ese tiempo creo que costaba casi 1 millón. Hace muchos años era un celular bastante costoso. Y no solo eso, en la siguiente semana se me perdió la billetera con más de 500.000 pesos. En esa época también era buen dinero. Entonces, ahí yo dije, nunca más vuelvo a hacer eso. Y digamos, creo que en 2 ocasiones me han vuelto a llegar billetes falsos, pero yo lo que hago, o sea, digamos, a mí nunca me han metido un billete falso, pero a las personas que me ayudan sí. Y lo que yo hago es, cojo y rompo ese billete de inmediato. Yo digo, no me vuelve a pasar, porque esa es la corrección de Dios. Así es, ese es el gran amor. Es una tentación, toca romperlos de uno. Es muy bonito ese amor de Dios, porque eso lo hace Dios solo con los que ama, ¿sí? Entonces, a mí me encanta y ahí es donde uno aprende en la práctica eso de que debemos anhelar esa corrección. Sí duele, pero es necesario, si no, no caemos en cuenta. Gracias, mami. Ese ejemplo es muy, muy, muy bonito. Bueno, familia. Muy bonita el mensaje de hoy, muy práctico, se me hace bastante práctico, muy, muy, muy práctico para que, digamos, ahora, de aquí en adelante, para que procuremos cuando de pronto tengamos una situación y tengamos que tratar de pronto con alguna persona que necesita ayuda, imaginémonos que esa persona es miembro de nuestra familia, ¿sí? Aún cuando sea de pronto alguien que de pronto nos aborrece o nos haya perseguido o haya, digamos, hablado mal de nosotros. Entonces, ese es bonito porque ahí es donde en realidad podemos poner en práctica esta misericordia que Dios quiere que nosotros tengamos para Él poderla tener con nosotros, ¿sí? Entonces, así como en resumen ese mensaje de hoy, muy, muy, muy bonito. Bueno, voy a compartir la segunda alabanza que nos comparte el tío Lalo, que están súper chéveres esas alabanzas. ¿Listo? Clamé a ti, Señor. Tu respuesta fue un no y no pude entender. Si tú lo puedes todo y sabes que con eso yo volvería a sonreír. Te puedo comprender, no, y me vuelvo a entristecer, me confundo al no entender por qué guardas silencio ante mí y una vez más no te puedo ir. Yo sigo creyendo en ti. No importa lo que sentí, yo sigo creyendo en ti, por encima de lo que pedí. Si mis ojos no ven lo que te rogué, aún por encima de mi poca fe, yo sigo creyendo en ti.
siempre soberano, siempre eterno, siempre Dios. Pero siempre se me olvida que tú tienes el control. Los minutos son eternos, yo no encuentro solución, mas tus tiempos son perfectos. Yo confío en ti, Señor, y sigo creyendo en ti. No importa lo que sentí, yo sigo creyendo en ti. Por encima de lo que pedí, si mis ojos no ven lo que te rogué, aún por encima de mi poca fe, yo sigo creyendo en ti, mi Dios. Háblame, dime que tienes el control, todo va a estar bien. Háblame, dime que tienes el control, todo va a estar bien. Háblame, dime que tienes el control, todo va a estar bien. Creyendo en ti, no importa lo que sentí, yo sigo creyendo en ti, por encima de lo que pedí. Si mis ojos no ven lo que te rogué, aún por encima de mi poca fe, yo sigo creyendo en ti. Gracias, tío Lalo, por esas alabanzas. Esta alabanza nunca la había escuchado, me pareció muy bonita porque habla como de esa paciencia que nosotros debemos tener a la espera de las respuestas de Dios, que vienen en el momento justo y no cuando nosotros pensamos que es el momento correcto. Carlitos nos escribe algo muy bonito, Isaías 49:15, donde dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, eso es misericordia. Y esa misericordia, vuelvo a decir, no es solo para que nosotros conozcamos la misericordia de Dios, sino hay algo interesante, vean, hay algo interesante y que resalta la importancia de esta bienaventuranza. Ya les digo qué es. Está en Lucas capítulo 6, verso 36. Dice: sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Es un mandamiento. Ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Interesante, ¿no? Entonces, interesante, qué bonito mandamiento. Gracias, Carlitos. Gracias, Carlitos, por ese versículo muy oportuno. Familia, muchísimas gracias. Hola, Erika. Hola, Mayrita. Hola, Carlitos. Ay, bueno, familia. Muchas gracias por la compañía. Gracias a todos. Bueno, todos están en silencio. Si alguien quiere hablar, toca que enciendan micrófonos. Allí escuchamos a Carlitos, y a Mayrita y a Erika. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Mami, tiene silencio. Ay, familia, Qué muchísimas alegría verlos, Erika, Carlitos, Mayrita. Bendiciones. gracias. Igualmente. Gracias. Amén. Bueno, familia, entonces ya casi finalizamos, ya nos quedan solo cuatro bienaventuranzas. Entonces, si Dios quiere, para el fin de semana ya continuamos otra vez. Ah, no, mentira, si es fin de semana, todo el fin de semana continuamos con cielo y a partir de la próxima semana, ahí sí retomamos Apocalipsis.
que igual el estudio de Apocalipsis también está súper bonito. Pero qué chévere que estamos aprendiendo estos mensajes de los frutos y de las bienaventuranzas que ya son más prácticos, ¿sí? Entonces es importante, digamos, de alguna manera ahí como que es algo que a Patro le preocupa tanto, ¿sí? Lástima que ahorita Patro no está, pero a Patro algo de lo que más le preocupa es ese, que practiquemos. Y pues digamos, él se acompleja mucho porque él dice, es que yo, o sea, yo me veo es ahí, o sea, sí, digamos, él por eso dice, yo hablo es por mí, porque Patro quisiera ya poner en práctica lo que ha aprendido, pero pues igual ahí es donde entra el fruto de la paciencia, ¿sí? Tengámonos paciencia, que a su medida Dios nos va a ayudar a poner en práctica todo lo que aprendemos. Familia. Bueno, familia, muchísimas gracias. Entonces nos vemos mañana. Que tengan una linda noche, feliz descanso y bueno, mañana a la misma hora, 6:50, continuamos. ¿Listo? Muchísimas gracias. Hasta mañana, Mauricio. Hasta mañana a todos, Carlitos, a todos. Hasta mañana. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias. Bendiciones a todos. Chao, Lalito. Gracias. Hasta mañana. Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén. Mire que la vi que me mandaba pero en este versículo